Continuamos en esta clase y vamos a ver hoy Romanos capítulo 8, por favor. Recuerden siempre ir estudiando el orden de los libros en la Biblia, porque es muy importante siendo que somos estudiantes bíblicos, saber dónde está cada libro en la Biblia, ¿verdad? Y de todos modos, si yo llevo a mencionar algún libro que usted no sabe dónde está, no lo busque, preste atención y luego aprenda en qué lugar está. Romanos 8, en el versículo 3, lo que dice nuestra versión de la Biblia es: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Muy bien. En realidad, la mayoría de nosotros no vemos ningún conflicto acá, pero el probable conflicto que a algunos se les podría presentar en este registro es el que podría venir de una lectura apresurada. En un descuido, uno podría leer solamente la siguiente frase, vea: Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne. Y listo, no le presta más atención y sigue leyendo. Entonces, leer eso tan solo sería un error, porque la frase es más larga, no termina en semejanza de carne. Y justamente la parte que falta a esa lectura apresurada es muy importante, porque es en semejanza de carne de pecado. Esa es la frase completa que cuando se la lee completa no tendría que haber ningún conflicto. Bueno, muy bien. ¿Por qué lo habría? En realidad a ningún estudiante bíblico le queda duda alguna que Jesucristo era de carne y huesos. Por lo tanto, no hay ninguna necesidad por parte de Dios de decir que lo envió en semejanza de carne. No hace falta. Él era carne y huesos, igual que nosotros. La primera verdad aquí es que Jesús era carne desde su nacimiento, igual que nosotros. La segunda, que es muy importante también, es que Dios lo envió. No es que Él se envió a sí mismo, fue Dios quien envió a su Hijo. La lectura correcta es lo que dice el total de la frase: Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Aquí es necesario aclarar que nuestro Señor Jesucristo jamás pecó. Por eso, cuando Dios lo envió con propósitos sustitutivos, es decir, para redimirnos a nosotros y reemplazarnos a nosotros en cada etapa de nuestra redención, entonces Dios tuvo que considerar a nuestro Señor como si Él hubiese pecado, cosa que nunca hizo. De otro modo, Jesús no hubiese podido reemplazarnos en las tareas redentivas en nuestro favor. Este versículo no muestra que nuestro Señor era semejante a los humanos. No, Él era humano, no era semejante a nosotros. En el sentido, bueno, sí, por supuesto, Él era un semejante nuestro, claro que sí. Lo que yo quiero decir es que el Señor Jesucristo era humano, ni siquiera hace falta mencionarlo. Lo que dice es que fue hecho semejante a los humanos pecadores. Eso es lo que quiere decir. Esa sí es una aclaración válida, pues Él no había pecado, por eso es válido hacer esta aclaración. Dios tuvo que contabilizar, entre comillas, a nuestro Señor como que Él hubiera pecado para que pudiera redimirnos. Vamos a ver varias versiones de 2 Corintios 5:21. Primero la vamos a leer en nuestra versión. 2 Corintios 5. Vayan conmigo, por favor. La vamos a leer primero en nuestra versión. Después yo les voy a dar otras versiones para que vean qué claro que es todo esto. Nuestra versión dice: al que no conoció pecado, se refiere al Señor Jesucristo,
por nosotros lo hizo pecado. ¿Ven? Lo tuvieron que hacer pecado. Dios tuvo que contabilizarlo como pecado. Lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora sí, les leo las otras versiones. Mientras yo las leo, ustedes observen qué es lo que dice la nuestra, simplemente presten atención para lograr un mejor entendimiento de todo esto. Una de las versiones dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Fíjese lo que pasó. Dios tuvo que contabilizarlo como si fuera pecado, es decir, semejante a nosotros, como si él hubiese sido un pecador como nosotros. Dios tuvo que contabilizarlo justamente por eso, porque no había otra manera de hacerlo, siendo que él no había pecado. Otra versión más dice, aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios lo hizo cargar con los nuestros para que por medio de él fuéramos la evidencia de que Dios está dispuesto a dar su aprobación a los seres humanos, divino, amoroso, y lo pinta nuestro Padre Celestial de cuerpo entero, tan amoroso y bondadoso y misericordioso como Él es. Otra versión más dice, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. Y la última que vamos a leer es Yahweh, o Yahvé, o Jehová si quieren, Yahweh hizo que este hombre que no pecó fuera una ofrenda por el pecado de nosotros, para que en unión con él podamos compartir la justificación de Yahweh. Ahí está. Eso es. Isaías, capítulo 53 en el Antiguo Testamento. Isaías 53. Es casi Jeremías. Isaías, siguiente libro Jeremías, es casi donde termina Isaías 53. Dios hizo esto por nuestro bien y contó con la absoluta buena voluntad de Jesús. En Isaías vamos a ver que claramente muestra que quienes nos descarriamos fuimos nosotros, no nuestro Redentor. Isaías 53, en el versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto es lo que hizo Dios. Por eso lo tomó en semejanza de carne de pecado, cosa que él nunca había hecho, nunca había pecado. Entonces agarró el camión lleno de pecados nuestros, agarró y lo cargó sobre nuestro querido Redentor, nuestro valiente, nuestro bravo Señor Jesucristo. Él no fue quien se descarrió, ni quien se apartó, nosotros fuimos. Nuestro Señor murió por nuestros pecados como si Él hubiese sido quien pecó. La única posibilidad entonces era que nuestro amoroso Dios cargara sobre los hombros de nuestro Señor Jesucristo todo aquello que nos alejaba de Él. No había otra posibilidad y los dos aceptaron gustosos. Romanos 1, por favor. Voy a hablar un poquitito de la palabra semejanza, porque quiero que entendamos bien. Semejanza. Romanos 1. Semejanza, ahí donde vemos en Romanos 8.3 que acabamos de leer, que decía, yo les recuerdo, no hace falta que vayan, dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Esa palabra semejanza se refiere a que algo tiene similitud con algo o con alguien, pero que no es ese algo o ese alguien. Tiene similitud, pero no es ese algo o ese alguien. Romanos 1, versículo 23, miren, versículo muy esclarecedor para esta palabra semejanza.
Romanos 1:23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Qué claro que es este versículo en este tema que estamos estudiando. No eran literalmente hombres, aves, cuadrúpedos y reptiles, sino imágenes que se le asemejaban, pero que no eran la cosa en cuestión que representaban. Eso es semejanza. Una más, vamos a ver en Apocalipsis capítulo 9, al final de la Biblia. Apocalipsis capítulo 9. En el versículo 7 dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Eran langostas, no eran caballos en esta visión. Ni sus caras eran literalmente humanas. Eran semejantes. Esa es la manera que se expresa el versículo que tenemos bajo estudio. Jesucristo estaba en semejanza de gente pecadora, pero él mismo no lo era. Varios traductores de la Biblia han visto esta verdad de las Escrituras que nosotros estamos tomando este ratito de nuestras vidas para aprender. Debido a eso, justamente, que ellos vieron esta verdad que estamos estudiando, tradujeron a Romanos 8.3 de otras maneras. Presten atención, por favor. Si quieren ustedes, regresen a Romanos 8.3. Mientras yo leo estas versiones, ustedes pueden ver cómo está la nuestra. Si no, como siempre, presten atención porque es muy interesante. Una de las versiones dice, pues lo que era imposible para la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado, y en orden al pecado, condenó al pecado en la carne. Eso dice esta versión. Otra vez, dice, pues lo que a la ley era imposible por ser débil a causa de la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en carne semejante a la del pecado, y por el pecado condenó al pecado en la carne. ¿Qué tal? En cualquier caso, fíjense que si Jesucristo fuera Dios, ¿qué necesidad tenía Él de enviarse a sí mismo? Es que Dios es el Padre, el Señor Jesucristo es el Hijo. Dios lo envió a su Hijo para que nos reemplace en todas las tareas redentivas, para que no haya nada ahora entre Dios, nuestro querido, amoroso y poderoso Dios, y nosotros. La última versión, y ahí ya terminamos con este versículo maravilloso de la Escritura. Esta es otra versión de Romanos 8.3. Dice, en efecto, la ley no pudo liberarnos, porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así, condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Fíjense qué maravilloso. Vez tras vez nosotros vemos que no hay ningún conflicto, ninguna confusión, que toda la palabra de Dios armoniza parte con parte desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21. Bien, hasta acá llegamos en Romanos 8, pero como estamos en Romanos y seguimos en orden, vamos a Romanos capítulo 9 para ver otro versículo con el que algunas personas podrían tener conflicto. Romanos 9, versículo 5. Lo vamos a leer primero y luego enseguida nos vamos a la explicación. Romanos 9, versículo 5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Sonamos. Acá, según está fraseado, sin ninguna coma, nosotros leemos que vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Qué pasa? Hay una cantidad tan
tan inmensa de versículos tan claros que nosotros entendemos que cuando hay una cosa así se debe a que hay un error en la traducción o nosotros no estamos entendiendo. Pero esta sería un versículo que va en contra de todos los otros versículos que son tan claros en las Escrituras, que nos dicen claramente que Cristo no es Dios sobre todo. Cristo es Cristo y Dios es Dios, y Dios está verdaderamente sobre todo. Bueno, pues bien, entonces el contexto global de la Biblia, más todas las enseñanzas de la Escritura referidas a este tema, niegan la posibilidad de esta traducción de la Biblia Reina Valera. Hay varios pasajes referidos a Dios, no a nuestro Señor, que tienen frases parecidas a que Dios es quien está sobre todo y que Dios es bendito. Fíjense, vamos a repasar algunos. Por brevedad ustedes entenderán, vamos a ver unos pocos, pero hay un montón de versículos en la Biblia que son coincidentes con estos que vamos a leer. Romanos, ya que estamos ahí, pero en el capítulo 1, Romanos 1, en el versículo 25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Se refiere a Dios, ¿verdad? Las criaturas, el Creador es Dios. Entonces, el cual, Dios es el cual, ese es el contexto, es bendito por los siglos. Amén. Él es el Creador. Segunda de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11, en el versículo 31 dice: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese las dos cosas que es Dios con respecto al Señor Jesucristo. Es el Dios y es el Padre de Él, no es Él. Dios es Dios, el Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es bendito por los siglos. Bueno, sabe que no miento. Dios es bendito por los siglos. Efesios capítulo 1. Pero claro, por supuesto, esto no quiere decir que nuestro Señor Jesucristo no sea bendito. Caramba, por supuesto que es bendito. Pero acá está hablando que Dios es bendito por los siglos de los siglos. Antes que nuestro Señor Jesucristo existiera, Dios ya era bendito, porque Dios es bendito desde siempre hasta siempre, es eterno. Nuestro Señor Jesucristo no tuvo un comienzo, no va a tener final ahora como nosotros no tenemos final una vez que seamos resucitados de entre los muertos o nuestros cuerpos sean transformados. Así que tenemos igualdad de condiciones con nuestro Señor. Efesios capítulo 1, dije en el versículo 3. 1, 2, 3, Efesios 1, 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 4. En el versículo 6 dice: un Dios y Padre de todos. Esto lo incluye a nuestro Señor Jesucristo. Dios es Dios y Padre de todos sus hijos, por supuesto. Él es Dios de nuestro Señor Jesucristo y es Padre de nuestro Señor Jesucristo, y estamos en igualdad de condiciones frente a Dios gracias al trabajo de nuestro Señor, que es el Hijo de Dios. Un Dios y Padre, continúo con Efesios 4:6, de todos, refiriéndose a este Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos. Dios es sobre todos, y por todos, y en todos. Este es nuestro Dios. Nuestro Dios es por sobre todos, lo cual incluye que está por sobre nuestro querido Señor Jesucristo. Este tipo de salutación así elogiosa, parecida a la de Romanos 9:5, es referida a Dios y no a nuestro Señor Jesucristo. Dios es bendito sobre todo y Dios es sobre todos. El contexto inmediato del versículo 5 de Romanos dice lo siguiente. Estamos por favor, regresen, olvidé decirles, regresen a Romanos de nuevo. Estamos en Romanos 9,
en el versículo 5, ¿verdad? Que dice claramente, para nosotros que entendemos la globalidad de la Escritura, y no es que nos concentramos en un versículo que puede traer un conflicto y lo ponemos bajo un microscopio electrónico. Entonces vemos el versículo que tiene un aparente conflicto así de grandote y nos olvidamos de que alrededor de ese versículo hay toda una palabra de Dios. Esto chiquito, que podría aparentemente ser un conflicto, tiene que estar en conflicto o de acuerdo con el resto de la palabra de Dios. Y si esto fuera así, como está traducido, habría conflicto con el resto de la palabra. Por eso nos tomamos el tiempo para estudiarlo. Romanos 9, vamos a ver un poquitito del contexto de Romanos 9, nos vamos a ir un poquitito antes de Romanos 9 a Romanos 8 y vamos a hacer así un salpicadito, una picadita de algunas cosas de Romanos 8 para que veamos de quién está hablando antes de llegar a Romanos 9. Así nos ponemos en contexto. En Romanos 8, mirá lo que dice el versículo 14 para que veas de quién habla. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos ¿de quién? De Dios. Romanos 8, 17. Y si hijos de Dios, es el contexto, también herederos de Dios. Y coherederos con Cristo. Fíjense, nosotros no somos coherederos con Dios, ni somos herederos de Cristo. No, somos herederos de Dios y coheredamos con otro hijo de nuestro Padre Celestial, que es nuestro querido Señor Jesucristo. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Estamos sumando contexto hasta llegar a Romanos 9:5. Seguimos en el 8, vamos al versículo 26 que dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, dice acá, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dios. Ese es el contexto. Las cosas grandiosas que ha hecho Dios en Cristo por nosotros. Versículo 29. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Nosotros podemos ser conformes a la imagen de Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todas cosas que hizo Dios por nosotros. Versículo 31, un versículo muy conocido, maravilloso versículo para recordarlo en cualquier aflicción o adversidad. Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es una interrogación retórica. ¿Quién puede estar en contra tuyo si Dios está a favor tuyo? Nuevamente, contexto, es Dios. Versículo 32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, Dios fue quien no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él, es decir, con el Señor Jesucristo? ¿Cómo Dios no nos va a dar con nuestro Señor Jesucristo todas las cosas? En ese contexto, Dios, todas las cosas que tenemos de nuestro querido Padre Celestial, habla de Dios. En ese contexto, Pablo dijo con justa razón: Dios, quien está sobre todo y sobre todos, sea bendito por siempre. Claro, tiene lógica esa exclamación de Pablo en el contexto de Romanos. Llega al 9:5 y dice Dios sobre todo, que Cristo es Dios sobre todo. No, Señor, Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.
Es nuestro querido Dios, que es bendito. De nuevo, nuestro querido Señor Jesucristo también es bendito. Pero acá está hablando de nuestro querido Dios, que es bendito y es sobre todos. ¿Qué cosa? Es llamativo que en este contexto se elevara a Cristo sobre el mérito y el reconocimiento debido a Dios por todas esas bendiciones. Una de las cuales es nada menos que nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es una de las bendiciones de Dios para nosotros. Nosotros no podemos menos que coincidir con Pablo en decir que bendito sea Dios sobre todas las cosas por todos los siglos. ¿Cómo no? Lógicamente, en otras partes de esta misma clase, y además es tan obvio para el estudiante bíblico, nosotros habíamos establecido que no hay una sola versión de la Biblia que técnicamente puede ser llamada la palabra de Dios y el resto no lo es. Entonces, técnicamente no hay una que sea la palabra de Dios. En este versículo de Romanos 9 no estamos en presencia de una buena traducción. Obviamente, dependiendo de donde uno coloque la coma, es lo que el texto va a decir. Así, tal cual figura en la Reina Valera, diría que Cristo es Dios sobre todo, lo cual es absolutamente incompatible con el resto de la Escritura. Entonces, ¿qué hacemos? Nos olvidamos de todos los versículos simples que a simple lectura hacen entender que Jesucristo no es Dios y nos concentramos en este o en 4, 5, 10 más y al resto los tiramos todos a la basura. No, es al revés. Hay una inmensa cantidad de versículos que son bien claros. Bueno, cuando encontramos uno como este que podría traer un conflicto, tiene que tener alguna resolución en el estudio bíblico. Eso estamos viendo. Ya analizamos mucha evidencia que documenta que es imposible que Jesucristo sea Dios, y mucho menos que sea Dios sobre todas las cosas. Ahora vamos a ver otras versiones que quiero que veamos juntos de Romanos 9:5. Dice, la primera que quiero leerles es una que dice: a quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino el Cristo según la carne. Punto, hace esta versión. Entonces yo hago un alto, porque cuando hay un punto hago un alto. Cuando hay una coma hago un alto diferente. Entonces, la vuelvo a leer. Dice, a quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino el Cristo según la carne. Dios, que está sobre todos, sea bendito para siempre. Amén. ¿Qué te parece? Mirá cómo está traducida esta. Si yo corro la coma del lugar o lo leo rápidamente, entiendo que Cristo es Dios sobre todo. Qué locura, ¿verdad? Otra versión más. Y de ellos también, tanto como corresponde a la descendencia natural, es el Cristo. Bendito por siempre sea el Dios quien es sobre todo. Amén. Dice esta versión. Otra más. Y los padres, y de quienes el Mesías fue visto en la carne. Él, quien es Dios, quien es sobre todo, a Él sean nuestras alabanzas y nuestras bendiciones para siempre. Amén. Otra más. Lo que quiero mostrarles es que hay varias versiones que son como voces que se elevan en favor de una traducción que tiene que ver con lo global, con la enseñanza global del total de la palabra de Dios. La última que les leo es esta. De ellos son los padres. Y en esta versión pone Abraham, Isaac, etc. Y de ellos, de acuerdo a la carne, es el Cristo. Dios, quien está sobre todo, sea bendito por siempre. Amén. Y eso es lo que decimos nosotros cuando encontramos estas simples verdades de la palabra de Dios a flor de la Biblia. Estamos tan agradecidos a nuestro Padre Celestial que dejó todas las herramientas para que nosotros realmente digamos: Dios, quien está sobre todo, bendito seas, nuestro querido Dios, por siempre. Amén.